Hace ya aproximadamente un año, ¿verdad?, de la última vez que pude compartir con ustedes. Como bien saben, siempre procuramos que uno de los pastores esté, aunque sea una vez por trimestre, con ustedes y nos repartimos esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Mujeres no funciona aparte de la iglesia, no funciona aparte igual del cuidado pastoral. Por eso es que nos involucramos siempre que las hermanas nos dicen cuáles son los libros o los temas que quieren enseñar, los vemos de cerca y por supuesto nosotros participando también directamente. Hace un año el tema que traje, por supuesto, sí fue muy diferente. En esa ocasión hablamos de las bendiciones de la aflicción. En aquel entonces, ¿verdad?, aún con las noticias recientes, ¿verdad?, de la enfermedad que le habían diagnosticado a Vivian y recién saliendo también de un procedimiento. Y bueno, hemos visto la mano del Señor, gracias a ello, ¿verdad? Y aquí estamos una vez más por su gracia. Hay pasajes en la Escritura que a veces no importa cuántos años pasen, y aunque uno los estudie, aunque uno los escuche predicados, es como que usted lo vuelve a leer y siempre es como, está como esa inquietud, o está esa pregunta, o está algo que uno dice, siempre me pregunto por qué fue que pasó de esa manera. Bueno, para mí uno de esos pasajes lo tengo en Lucas 10, 38 al 42. Entonces les invito a que busquemos Lucas 10, 38 al 42. La meditación que tendremos la he titulado de manera muy sencilla, simplemente la mejor parte. La mejor parte. Y dice así, Lucas 10, 38. Aconteciendo que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Como les digo, la inquietud que quiero traer para hoy es acerca del servicio cristiano. Y hay una buena oportunidad entonces para abordar este pasaje, que es uno que, como les digo, no importa las veces que lo lea, siempre me genera ciertas preguntas, ciertas consideraciones que se dieron en este cuadro que es muy sencillo, muy conocido también, lo que aquí pasa, ¿verdad? Están el Señor en la casa de Marta, Marta es la que está preparando las cosas y María simplemente está escuchando al Señor. Y la respuesta del Señor, ¿verdad? Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Se equivocó Marta? ¿Estaba mal que Marta buscara que María le ayudara? ¿Está María aprovechándose de una fachada de piedad para no ayudar? ¿De verdad estaba bien que María simplemente estuviera escuchando y no hubiera ayudado a su hermana para que luego las dos estuvieran escuchando? Como les digo, ese es el tipo de cosas que a veces me vienen a mí cuando estoy leyendo este cuadro. O sea, es que en realidad solo Marta parece que está haciendo las cosas y sin embargo es la que sale al final reprendida, amorosamente por parte del Señor. Pero entonces, espero que la meditación hoy nos ayude a ver por qué, aunque creo que a veces tratamos muy severamente a Marta en esta escena, hay una razón por la cual el Señor la reprende con amor y firmeza, y esa reprensión espero que también sirva para nuestro bien. Entonces, veamos básicamente lo que sucede. Vamos a ver nosotros la descripción de los hechos, veremos algunas lecciones y cerraré con unas aplicaciones. Dice entonces el versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Yendo de camino, ¿quién? Bueno, claramente nuestro Señor Jesús.
Es interesante que Lucas no identifica la aldea en este momento, pero nosotros sabemos cuál es esta aldea. ¿Dónde vivían Marta y María? En Betania. En Juan capítulo 11, que es otro capítulo que se nos hace familiar, ¿verdad? Porque es la muerte de Lázaro, nosotros sabemos que es Betania. Es ahí donde ellas residían, pero parece que es Marta como la dueña de la casa, es sin duda la que toma el rol siempre de anfitriona. De hecho, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 12, vean lo que leemos aquí, parece un cuadro similar. Sin embargo, son tiempos diferentes. Juan 11 y Juan 12 ocurren después de Lucas 10 en el tiempo. Pero vemos como ese mismo rol, que es Marta la que tiene esa iniciativa. Dice Juan 12, 6 días antes de la Pascua Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Nuevamente es Marta la que está sirviendo. Es ella entonces la que tiene esta tendencia a servir a los demás cuando llegan a su casa. Entonces, ella era dada sin duda al servicio. Y no solo eso. Si nosotros leemos completo Juan capítulo 11, también nos enteraremos de que Marta era también una mujer devota al Señor Jesús. Cuando el Señor finalmente llega a la aldea, recuerden que en Juan 11 sucede lo siguiente. Llega la noticia de que Lázaro está enfermo. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo intencionalmente se queda donde estaba, atrasa su salida, de manera que cuando Él llega a Betania, Lázaro ya tiene más bien 4 días de fallecido. Y eso es luego lo que María y Marta en parte como que no entienden y le preguntan al Señor, es que si hubieras estado antes, ¿verdad? Hubieras podido sanar a nuestro hermano. Ellas sabían del poder de Cristo para sanar. Y Marta eso también lo tenía claro. Señor, si hubieras venido antes. Marta, ¿pero crees en la resurrección? Claro que yo creo en la resurrección de los muertos, dice Marta. Entonces Marta tiene también un entendimiento doctrinal sano. Claramente ella todavía no tiene el cuadro completo, ¿verdad? Todavía toda la revelación de la obra del Señor Jesús no está. De hecho, esa conversación sirve para tener otras de esas grandes declaraciones del Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son otra de esas grandes declaraciones del Señor Jesús. ¿Con quién es la conversación? Es con Marta. No, Marta era una mujer que también entendía y disfrutaba esa comunión con el Señor, de escucharle, de aprender. Entonces yo no creo, por eso les digo, parte de esa severidad, cuando vemos aquí a Marta tan preocupada con lo que está haciendo para atender a los que llegan a la casa, que no es que ella no quiera escuchar al Señor, al contrario, ella quiere atenderlo bien. No nos queda ninguna duda que le tiene un gran aprecio. Esta familia era muy querida para el Señor. Marta, María y Lázaro, el Señor los amaba. Pero, a pesar de lo que nosotros pudiéramos pensar de que quizás con la ayuda de María se hubieran acelerado los preparativos, lo que el cuadro nos está presentando es que pareciera que Marta no solamente estaba buscando atender, pero estaba siendo quizás excesiva en los detalles. Y eso era lo que quizás estaba haciendo que le tomara también más tiempo. Pero mientras ella está en eso, leemos de María algo muy sencillo. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María es también una mujer que le encanta y ama al Señor y le encanta escucharle. De hecho, esta frase, sentarse a los pies de alguien, es una señal también de ser discípulo. Recuerden que Pablo, en Hechos, él se describe como uno que fue instruido a los pies de Gamaliel. Entonces, estar a los pies de alguien es ser discípulo. Y de hecho nos da un cuadro muy ilustrativo de lo que es ser un discípulo, ¿verdad? Estar a los pies, una señal de completa humildad y de rendición, ¿verdad? A aquel que está enseñando.
Él es el maestro y yo soy el que escucho. Entonces María está ahí como una discípulo, está escuchando a Cristo. Si tenemos duda de la devoción de María por el Señor Jesús, hacemos bien en volver a Juan 12, porque vean el cuadro de estas hermanas. Vean, ya vimos que Marta se caracteriza por ser una mujer muy servicial. Lo vemos aquí en Lucas 10, lo vemos más adelante en Juan capítulo 12, pero vean lo que sucede en Juan 12. Es que pareciera como que María siempre le aventajaba en ese sentido. Ambas amaban al Señor, ambas tenían una gran devoción por Él, pero María entendía algo más. ¿Y qué sucede en Juan 12? Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Un perfume de 300 denarios. De nuevo, esto, para quienes ya han estado más años en la iglesia, lo habrán escuchado en otros momentos. El denario es el pago de un día. Entonces, 300 denarios es prácticamente el salario de un año. Tomando en cuenta que usted no trabajaba los 7 días, o en la mayoría de los casos ellos no hubieran trabajado los 7 días, pues tenemos ese el salario de un año. Eso costaba ese perfume, pero a ella poco le importó para preparar a Cristo. Vean que el Señor lo dice claro, ¿verdad? Él dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Para esta ocasión tan especial, en ese cuadro de devoción sin límites, María derramó ese perfume. Entonces, quiero que veamos el contraste cuando tenemos Lucas 10 con Juan 12 a la par. Vean, ¿qué hacía Marta en Lucas 10? Servía, estaba colocando las cosas. ¿Qué hace Marta en Juan 12 después de haber sido reprendida por el Señor? Servía también. Claro, la diferencia es que ahora ya no escuchamos a una Marta quejándose. Ya no está reclamándole, no sabemos qué estaba haciendo María, lo que sabemos es que Marta ahí sí estaba sirviendo, María estaba trayendo el perfume para luego derramarlo en el Señor, pero ya no está esa actitud quejosa. Entonces, como les digo, vean, el problema no estaba en lo que Marta en sí mismo estaba haciendo, de querer atender bien a los que estaban llegando. Ese no era el asunto. Quizás sí se estaba pasando en la cantidad de detalles, porque el Señor deja ver por esas palabras, ¿verdad? Que estás afanada con muchas cosas. Podría ver que estaba siendo excesiva y eso lo aprendió para Juan 12. Pero lo que quiero que veamos es que el cuadro de estas hermanas parece ser similar. O sea, Marta sigue sirviendo, pero no es la misma Marta, la de Juan 12 con la de Lucas 10, porque ya ha pasado por un proceso de instrucción. Pero de María todavía mucho más. María no solamente estaba en Lucas 10 sentada a los pies de Jesús escuchándole, sino que María en Juan 12 está lavando ahora los pies de Cristo con sus propios cabellos y ese perfume tan caro. Entonces, sin duda, hay razón en las palabras de Cristo. Ambas lo aman, ambas le sirven. Pero quien mora en la palabra del Señor, quien atiende a las palabras de Cristo, rendirá al Señor un servicio más excelente. Y por eso María aventaja a Marta, porque ella era la que aprovechaba más esos tiempos íntimos de comunión con el Señor oyéndole. Marta avanzó,
sí, pero María fue más allá. Y esa fue la reprensión de Cristo. Cristo no reprende a Marta por querer preparar las cosas, tampoco la reprende por pedir ayuda. En parte pudiera ser que tenía razón, claro, hubiera sido bueno que su hermana ayudara, pero es que su hermana en esta situación, viendo lo que está pasando, es que yo, la palabra viva encarnada, estoy en su casa. Para María la decisión no es complicada. Aquí lo primero y lo más importante es escuchar al maestro. Lo demás puede esperar o lo demás se puede simplificar. Entonces, en ese afán fue donde Marta perdió el rumbo. Esos arreglos excesivos o fueron más de lo necesario. O pudieron haber esperado y estar con los demás oyendo a Cristo. Porque hermanas, esto debemos tenerlo siempre presente. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Vean que Él en otras ocasiones nos habla incluso de hasta un vaso de agua que uno le dé a otro de sus pequeños. Lo que yo incluso haga por un hermano en Cristo, tan sencillo como darle un vaso con agua, no pasa desapercibido al Señor. O sea, esas labores de atención en sí mismos tampoco pasaban desapercibidas para Cristo. El asunto es que como el Señor responde, es que hay una cosa necesaria que debemos hacer todos y que nos dice además, es que no será quitado, es la buena parte, es la mejor parte. Entonces, habiendo tratado de describir lo que está sucediendo acá, dos hermanas que aman a Cristo, dos hermanas que lo han escuchado, pero que en el momento de una situación particular se presenta, hay una que toma una mejor decisión. Entonces, tomemos unas lecciones acá, porque antes de hablar, ¿verdad? Y no convertir este pasaje en como debemos ser más como María y menos como Marta, yo creo que debemos considerar en primer lugar es si no estamos siendo ni siquiera como ninguna de las dos. Es decir, que habiendo oportunidades para servir al Señor, ya sea en la iglesia, en el hogar, recuerden que ese es un llamado particular que ustedes tienen, hermanos, ¿verdad? Ser cuidadosas de su hogar, cuidadosas de sus maridos si están casadas, cuidar a sus hijos. En cómo hacemos esa labor, como si fuera para Cristo mismo. Pero pudiera ser que no se está haciendo ni lo uno ni lo otro. Es decir, pudiera ser que uno se encontrara haciendo esos asuntos necesarios porque hay que hacerlos, porque hay que cocinar, porque hay que cocinar, hay que atender la casa porque hay que atenderla, hay que venir a la iglesia porque hay que venir a la iglesia. Lo estamos viendo simplemente por ese sentido del deber y para empeorar un poco la situación, ni siquiera se está buscando esos tiempos en la palabra. Es decir, pasan los días, hermanas, y ustedes caen en cuenta como realmente dónde están mis tiempos de oración, dónde están mis tiempos de intimidad con la palabra. Entonces hay un asunto aún más serio. Como les digo, lo de Marta fue por querer atender al Señor, pero si esa actitud ni siquiera está, y si aquello que hacemos, lo hacemos perdiendo por completo el cuadro que aun cuando como y bebo es para la gloria del Señor, entonces estamos en una situación más grave aún que la de Marta. Gracias al Señor muchas de ustedes han entendido esto, que desde sus hogares y también fuera de su casa, para quienes tienen que trabajar fuera de casa, que desde ahí pueden honrar al Señor. Pero como su pastor, es también mi deber exhortarles para que vigilen que sus vidas no estén siendo sumamente pasivas, acostumbradas a lo mínimo necesario, en lugar de ver la oportunidad que, por ejemplo, las plantaciones nos han abierto. ¿Qué oportunidades nos han abierto las plantaciones? Bueno, es el hecho de que muchas buenas hermanas ya no están con nosotros, ahora están en una de las otras iglesias. Y ustedes, hermanas, que las permanecen acá, están viendo esto como una oportunidad para ser ejemplo y maestras de las más nuevas que vienen, que el Señor sigue trayendo, gracias al Señor. ¿Y quiénes van a reflejar, quiénes van a mostrar, quiénes van a ser esas mujeres que van a guiar a las que vienen, ya sean mayores o más jóvenes? No importa la edad, recuerden que ese es el principio de Tito.
mujeres mayores enseñando a las más jóvenes. Un asunto primariamente, ¿verdad?, entendiendo la edad, pero también en la fe. Hay muchas que son recientes en la fe y eso es una oportunidad y no podemos quedarnos ahí pasivamente esperando que sean otras las que lo hagan o que las mismas que usualmente se caracterizan por ir y buscar estén ahí. Ahora, dicho eso como exhortación, ¿verdad?, para aquellas que pareciera que no están siendo afanadas siquiera, ¿verdad?, porque pareciera que se pudiera caer en eso, ¿verdad?, como en un tiempo de pasividad, donde simplemente me limito a lo mínimo que debo hacer. Sí debemos considerar lo que le pasó a Marta, que erró en el blanco, que por el contrario podemos encontrarnos haciendo muchas cosas importantes, sí, tan importante como es limpiar el hogar, porque los platos no se lavarán solos, el piso hay que barrerlo, la ropa sucia debe ser llevada a la lavadora, hay que cambiar los pañales. Y así podemos seguir pensando en un montón de actividades que son necesarias y eso no se acaba. Yo sé que a veces los hombres podemos llegar a no estar tan conscientes de todo lo que implica las labores en la casa, pero eso es así. Cuando a veces uno le toca un poco, uno cae en cuenta, ¿no? Sí, es que es así. Se lavaron los platos, se comió, hay que volver a lavar platos, se volvió a ensuciar. Se limpió el piso y hay que volverlo a limpiar. O sea, eso no dura limpio a veces como uno quisiera. Y ahí está, una labor constante, frecuente, que desgasta. Pero como les digo, aún en eso, uno pudiera, como Marta, verse afanada y turbada con muchas cosas. En un hacer y un quehacer constante, ¿verdad? Muchas llamadas, muchas visitas, muchas cosas que estar haciendo, muchas vueltas que hacer y descuidar la fuente que nutre nuestra mente y que incendia nuestros afectos, que es la palabra de Dios. Es olvidar que la identidad primaria que ustedes deben tener es ¿cuál? La de discípulas de Cristo. Esa es la identidad primaria que ustedes deben de tener. Sí, son madres, son esposas, son hijas, pero si han creído en el Señor, primeramente son discípulas de Cristo. Y si son discípulas tienen que aprender. Recuerden, eso es lo que significa esa palabra. Discípula, alguien que aprende, un aprendiz. Esa noción antigua que había que para aprender un oficio, usted iba con el que sabía, usted lo veía, escuchaba y luego iba y hacía lo mismo. Así usted aprendía un oficio. ¿Cómo somos discípulas de Cristo? Bueno, primeramente sentándonos a los pies de Jesús. Y si ustedes, hermanas, descuidan su tiempo en la palabra, entonces también se verá reflejado en cómo servimos. Porque como les digo, podemos encontrarnos en ese modo automático, haciendo cosas, pero olvidando por qué o para qué. Es para el Señor y es para su gloria. Nuestro Señor no fue solo palabras, sino que con hechos mostró el amor, la humildad y el servicio para con los suyos. Entonces, quien era discípulo de Cristo no solamente lo iba a estar escuchando, lo iba a ver también sirviendo a los demás, como cuando Él también lavó los pies de los discípulos, como Él también iba y extendía la mano al necesitado. Entonces, reitero, no debemos ser tan severos con Marta como para no ver que ella hacía cosas necesarias y con el deseo de agradar a Cristo. Pero como dijo Spurgeon reflexionando sobre este pasaje, él dijo lo siguiente: ved pues que Marta servía a Cristo y María también. Marta quería honrar a Cristo y María también. Ambas estaban de acuerdo en su propósito, pero diferían en la manera de llevarlo a cabo. Y aunque no se censura el servicio de Marta, solo se censura el hecho de que se cargara o afanara por ello, se elogia expresamente a María por haber escogido la buena parte y por tanto no hacemos injusticia a Marta si mostramos en qué se quedó corta y en qué sobresalió María. Eso es lo que yo quiero que nos quede de este pasaje. Como les digo, esa es la carga que yo tengo a veces cuando lo leo, que es que pienso como muchas veces se trata con severidad a Marta por lo que hizo. Pero no hay que perder el punto.
Es el hecho de la reprensión sumada a quien recibió el elogio. No, lo que ella hizo era importante, había que hacerlo. Pero es el asunto cuando se pone en balanza. ¿Por qué y para qué? Eso siempre lo tendremos claro cuando primeramente estamos escuchando la palabra de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros buscar esa mejor parte o esta buena parte? Es que en medio de los quehaceres, en medio de las muchas tareas que surgen cada día y de las oportunidades que siguen apareciendo como iglesia para servir, que nosotros no debemos descuidar las prioridades. Siempre deben estar en orden. Debemos cuidarnos de los extremos. Como les dije, hay unas que deben cuidarse del extremo de no estar haciendo, pero también debemos cuidarnos del hacer mucho simplemente por un motivo del deber o perdiendo el rumbo pensando que es el servicio en sí mismo, las actividades que yo hago, lo que tendrá o será el indicativo de mi relación con el Señor. No, hermanas, no hay actividad que sustituya el que ustedes estén en la palabra. No hay nada que ustedes puedan hacer que sustituyan sus tiempos de oración. Y tenemos que estar conscientes de eso. Tristemente, ¿verdad? Es a veces lo que sucedía para algunas personas cuando han venido a esta congregación y cuando cuentan su testimonio, que eso es lo que les pasaba en otro lugar donde estaban antes. Ahí estaban en el ministerio de música, ahí estaban en muchos ministerios, pero su vida espiritual no estaba bien. No estaba bien. ¿Por qué? Porque se piensa que, bueno, aunque no estoy orando, aunque sé que estoy consciente de algunos pecados presentes en mi vida, pero estoy haciendo mucho por el Señor. Estoy yendo de aquí para allá. Cada actividad que hay no me la pierdo. No, nada sustituye su meditación en la palabra. Nada puede compensar la falta de comunión con Cristo. Como también dijo Spurgeon, no debemos ser tan activos que descuidemos la comunión, ni tan contemplativos que nos volvamos poco prácticos. Es decir, por otro lado, hay que notar eso. Pudiera haber un peligro, aunque no es usual escucharlo así, en ser mucho como María. Solo escuchar la palabra, como les digo, y lo demás hay que hacerlo. Otro comentario lo decía de esta forma: una representa el estilo contemplativo del carácter cristiano, es decir, María, y otra el activo. Una iglesia llena de Marías tal vez sería un mal tan grande como una iglesia llena de Martas. Las dos hacen falta, la una para ser el complemento de la otra. Yo por eso a veces me pregunto con este pasaje, ¿por qué hay que escoger entre una y otra? No, es que ambas cosas son necesarias. Hay que sentarse a los pies de Cristo y hay que hacer mucho en el servicio también por amor a Cristo. Por eso en otra ocasión, creo que había sido Spurgeon, pero la verdad, luego no pude encontrar esa frase exacta. Son de esas frases que ya le quedan a uno en la memoria y por los años ya uno no sabe cómo ponerla exactamente para saber quién fue que la dijo o dónde fue que se escuchó. Pero es eso. Unas pueden tener una tendencia a ser como Marta, otras como María, pero qué difícil es ser como las dos. Qué difícil es ser como las dos. Es importante orar, buscar la guía del Señor, pero nosotros no somos quietistas. No abogamos por una contemplación mística donde pensemos que el servicio más excelente del Señor es literalmente estar solamente leyendo la Biblia y orando todo el día. Si eso fuera lo que nosotros promoviéramos, yo sé lo que serían las objeciones de inmediato. Y pastor, pero ¿y el almuerzo? ¿Quién lo cocina? Y a los chiquillos, ¿quién nos ayuda con sus deberes de la escuela? ¿En qué momento se hace todo lo otro? No, nosotros somos llamados a ser sal de la tierra, a influir en este mundo malo para ser agentes de conservación y preservación en medio de la corrupción rampante. Y eso solamente se logra estando en el mundo.
no siendo del mundo, pero estando en el mundo. Al igual como somos llamados a ser luz del mundo. ¿Cómo? Haciendo las buenas obras que el Señor nos pide. O sea, ¿lo ven? Es que esa es la parte complicada en el texto. Hay que hacer, pero no solamente hacer. Pero cuando nosotros hacemos, siempre teniendo presente el por qué y para qué, entonces el mundo verá las buenas obras y la gloria no será para nosotros, la gloria será para nuestro Padre que está en los cielos. Pero la buena parte es la que siempre tendrá la prioridad. El entender que yo serviré mejor cuando más empapado y saturado esté de la palabra. Y entonces esa devoción por Cristo se traducirá en un servicio más excelente. Y es por eso, como yo les digo, que uno ve la diferencia cuando compara Lucas 10 con Juan 12. Marta seguía sirviendo. Quizás era su tendencia natural hacerlo de esa manera. Pero como les digo, lo que hace María en Juan 12 no tiene comparación. Derrama el perfume. ¿Por qué? Yo sé que en parte pudiera parecer una conjetura, pero hay fundamento bíblico para lo que voy a decir. Porque Lucas 10:39 nos da la respuesta. Ella se sentaba a los pies de Jesús a oír su palabra. Y Cristo entiende muy bien que cuando María derrama el perfume, ¿por qué razón lo hace? Para preparar su cuerpo para la sepultura. Vean, eso aún a los discípulos, a los varones que pasaban con Cristo yendo de un lado para otro, aún eso les costó muchas veces entenderlo. ¿Cuántas veces no tuvo el Señor que reprender a Pedro? Oh Señor, que esto no te acontezca. Es que no habían entendido la necesidad de que Cristo muriera. Pareciera que María, aún hasta a ellos, los estaba aventajando en ese sentido. Ella entendía que Cristo debía morir. ¿Por qué? ¿Por qué pudo rendir ese servicio desprendido? Por escuchar la palabra, por morar más en la palabra. Entonces yo sé que en el fondo todos queremos hacer muchas cosas por el Señor, pero como les digo, con el orden apropiado y cuanto más mujeres de la palabra sean, entonces el servicio se traducirá en un servicio más excelente. Más excelente. Y no simplemente movido por el deber, sino con gozo. De manera que lo que yo hago por este cuerpo local, por la iglesia donde el Señor me ha puesto, o lo que haga en mi casa, yo lo haré por la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor ya no está en su presencia física aquí en medio de nosotros para ir y hacer lo mismo, derramar un perfume. Pero el Señor le dice: a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Dándonos a entender es lo siguiente: oportunidades para seguir honrándome las van a tener. Por ejemplo, teniendo cuidado de los necesitados. Entonces, cuanto más entendamos el Evangelio, responderemos dando lo mejor de nosotros, cada vez más y más y más. Y de esa manera, no importa cuánto nos entreguemos, nunca parecerá que sea una ofrenda desmedida. Ese es el camino más excelente. Ese camino de hacer lo mejor según la capacidad que nos ha sido dada. Ese es el camino, hermanas, que deben buscar. Sí, ambas hermanas son necesarias para nuestra enseñanza en lo que aquí ha sucedido, tanto Marta como María. Pero debemos reconocer que no siempre y no todo el tiempo podemos ser como ambas a la vez. Y cuando se debe escoger, debemos escoger la mejor parte. La cocina puede esperar, la ropa puede esperar, la decoración puede ser más sencilla, pero nada debe sustituir la dicha de meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Un ejemplo que ha quedado conmigo después de años de haberlo escuchado es el de Josué. Y con esto voy cerrando un poco. Y las invito a que busquemos Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Después de Deuteronomio, Josué capítulo 1. Y es esto: Josué tenía la misión nada sencilla de cruzar a todo el pueblo al otro lado del Jordán e ir y conquistar la tierra que les había sido dada. En otras
palabras, tenía un liderazgo espiritual y militar. ¿Y a quién tenía que sustituir? No era cualquiera, era Moisés. Era Moisés. O sea, es que para ponernos eso en perspectiva, ¿verdad? En una experiencia laboral o en un área deportiva, pensemos en eso. El jugador más valioso del equipo se va o se lesionó y le dicen a usted, le toca. Sí, pero o sea, yo no. Y yo aquí, y el otro acá. O sea, Moisés, gigante, gigante. No hubo profeta como él hasta que vino Cristo. Pero Josué queda como el sustituto. Él iba a estar ocupado viendo cómo conquistar esa tierra. Y sin embargo, ¿qué le dice Cristo? ¿Qué le dice el Señor a Josué? En particular, la palabra de Dios llega a él y le dice lo siguiente en Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, usted tiene un trabajo que hacer, tiene que conquistar la tierra, pero ¿cómo? Conforme a la ley. Entonces, Josué tiene que conocer la ley del Señor. Y entonces viene este verso tan conocido. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenía Josué que estar leyendo la ley literalmente desde la mañana hasta la noche. No. Pero el Señor le está diciendo, hay prioridad. Para llevar a cabo la tarea que tiene por delante, usted tiene que meditar en mi ley. Y lo que está dando a entender aquí es que Josué tenía que apartar tiempos para literalmente repasar la ley de Jehová, para leerla, pero conforme el día se desarrollaba, esa ley no lo abandonaba a él, sino que pasaba en su mente. O sea, eso gobernaba todo lo que Josué tenía que hacer. Porque de nuevo, él tenía que cruzar al pueblo. Y luego viene lo demás. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La promesa de la presencia del Señor, que nosotros también la tenemos, mucho más excelente. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Cristo. Y nos ha dado su Espíritu. Pero ven lo que pasa. Cuanto más moremos en la palabra y ella more en nosotros, entonces el resto de cosas que hacemos no están divorciados, sino que yo los voy a hacer a la luz de la palabra del Señor. Hermanas, esfuércense en la gracia y recibamos esa reprensión tierna de Cristo. Que si usted esta tarde considera cómo ha sido su vida en estas últimas semanas y dice, pues sí, puede ser que yo me halle haciendo muchas cosas, pero he olvidado el porqué, he olvidado la motivación apropiada. Vaya entonces una vez más a los pies de Cristo y una vez más sea instruida y ponga esa instrucción en práctica, viviendo para los demás, sabiendo que del Señor ustedes recibirán el galardón. Oremos. Yo te doy gracias, mi buen Señor, por esta oportunidad de haber compartido esta meditación y por este ministerio de mujeres que un año más, Señor, se ha dado. Te doy gracias también por las hermanas que nos visitan de otras partes. Concede entonces, Señor, fruto de lo que he dicho. Guarda a mis hermanas de aquello que no haya sido apropiado o incorrecto, Señor, en la enseñanza, pero que nuevamente consideremos lo que hemos estudiado y rindamos nuestras vidas con un servicio procurando la excelencia, el cual solo vendrá siendo hombres y mujeres de la palabra. Es en el nombre de Cristo que así yo te lo pido. Amén.